La viuda observaba en silencio mientras decenas de vaqueros se burlaban del desafío, hasta que un hombre olvidado al fondo se acercó. Cuando ella reconoció quién era realmente, sus ojos se llenaron de lágrimas y todos se quedaron congelados al comprender lo que estaba sucediendo. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El viento de la tarde secaba la última huella de lluvia en la tierra roja. Sofía corrió por el patio, sus pies pequeños levantando un poco de polvo. Se detuvo frente a la cerca del corral grande y se colgó de los listones de madera. «¡Mamá!», gritó, sin quitar la vista del animal que estaba solo al fondo. «¿Por qué Relámpago no quiere jugar?». Elena salió de la casa. Llevaba la blusa negra manchada de tierra y unos jeans desgastados. Su cabello rubio, recogido en una trenza, brillaba bajo el sol de las 4 de la tarde. Caminó hasta su hija y puso una mano en su cabeza. «No es un caballo para jugar, mi amor», dijo Elena. Su voz era suave, pero tenía un cansancio que no podía esconder. «Es un caballo con un corazón salvaje, como el de tu papá». Sofía giró la cabeza para mirarla. Sus ojos verdes, iguales a los de su madre, brillaban con curiosidad. «¿Mi papá también se paraba en 2 patas y pateaba el aire?». Elena no pudo evitar una sonrisa pequeña y rápida. Un dolor familiar le apretó el pecho, metió la mano en el bolsillo de su jeans y tocó el pañuelo de Miguel, un pedazo de tela azul ya descolorido. «No, tu papá tenía otro tipo de fuego adentro, uno que lo hacía reír fuerte y querer abrazar a todo el mundo». Su mirada se perdió más allá del corral, hacia las montañas azules que rodeaban el rancho El Porvenir. «A veces los caballos más bravos son los que más miedo tienen, Sofía, o los que más extrañan a alguien». «Yo también extraño a alguien», susurró la niña, apoyando la mejilla en la madera áspera de la cerca. Elena sintió que se le cerraba la garganta. No lloraría, no delante de Sofía. Tomó aire. «Ven», dijo, cambiando el tono. «Hay que dar de comer a las gallinas y después revisaremos las cuentas». «Otra vez las cuentas», dijo Sofía, haciendo un puchero, pero soltó la cerca y tomó la mano que su madre le ofrecía. Mientras caminaban hacia el pequeño gallinero, Elena observó su rancho, El Porvenir. El nombre le sonaba a burla algunos días. La casa era sólida, de adobe blanco con tejas rojas, pero necesitaba una mano de pintura. El establo, vacío desde la muerte de Miguel, tenía una puerta que rechinaba con el viento. Solo quedaban 3 caballos de trabajo, el burro viejo Pancho y Relámpago, el potro que Miguel había domado a medias y que nadie más podía tocar. Las tierras eran buenas, pero grandes para una mujer y una niña sola. Los vaqueros que ayudaban a Miguel se fueron, uno tras otro, cuando el dinero empezó a escasear. «Señora Elena», llamó una voz desde la entrada del camino. Era don Toño, el hombre mayor que aún venía 2 veces por semana a ayudarla con lo más pesado. Traía unas bolsas de alimento balanceados sobre los hombros. «Déjelas ahí, don Toño, por favor», dijo Elena, acercándose. «¿Cuánto le debo por la semana pasada?». Don Toño dejó las bolsas con cuidado y se quitó el sombrero. Su rostro era amable y arrugado. «Doña, no se preocupe por eso ahora». «Sí me preocupo», insistió Elena, con esa terquedad que la caracterizaba. Sacó un cuaderno pequeño y una pluma del bolsillo de atrás de sus jeans. «Fueron 5 bolsas, a 15 pesos cada una. Son 75 pesos». Don Toño miró hacia el suelo, incómodo. «Doña Elena, el señor del molino dijo que esta vez tenía que ser al contado». «Lo siento». Elena parpadeó. Sintió el calor subirle a la cara. No era enojo contra don Toño, sino contra la situación, contra el vacío que dejó Miguel, contra los números que nunca cuadraban. «Está bien», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Espéreme un momento». Entró en la casa. La sala era fresca y simple. En una mesa, junto a una foto de su boda con Miguel, estaba una lata de galletas. No guardaba galletas, guardaba el poco dinero que le quedaba. Volcó la lata sobre la mesa, contó billetes y monedas. 70 pesos, solo 70. Cerró los ojos, respiró hondo. Luego fue a su dormitorio. Del cajón de su mesita de noche sacó un pequeño estuche de terciopelo azul. Dentro brillaban, tristes y fuera de lugar, unos aretes de oro. El regalo de boda de su madre. Los tomó con dedos que apenas temblaban y regresó a la puerta. «Don Toño», llamó. El hombre se acercó. «Tome», dijo Elena, extendiendo los aretes. No podía mirarlo a los ojos. «Esto vale más que 75 pesos. Lléveselos al señor del molino, páguele la cuenta y tráigame el cambio, por favor». «Doña Elena, no puede. Son sus...»
Es lo que hay, lo interrumpió ella, levantando la mirada. Sus ojos verdes no tenían lágrimas, solo una determinación dura como la roca. Hágalo, por favor. Don Toño, con el corazón apesadumbrado, tomó los aretes y asintió. Sí, doña. Mientras el hombre se alejaba en su camioneta vieja, Elena se quedó en la puerta. Sofía estaba sentada en los escalones, abrazando a su perro, Chato. Mamá, dijo la niña, con esa percepción que a veces asustaba a Elena. ¿Nos vamos a quedar sin dinero? Elena se sentó a su lado. Puso un brazo alrededor de sus pequeños hombros. No, mi vida, no nos vamos a quedar sin nada mientras tengamos este rancho y tengamos salud. Pero el rancho está triste, murmuró Sofía, como relámpago. Elena apretó a su hija contra sí, miró hacia el corral. Allí estaba el caballo, de un color castaño oscuro que parecía arder bajo el sol. Relámpago observaba el horizonte, inmóvil, como esperando a alguien que nunca llegaría. Miguel lo había querido desde el primer día. Decía que el caballo tenía un espíritu indomable, pero leal, solo que esa lealtad murió con él. Y entonces, como si una chispa se encendiera en su mente, Elena lo recordó. La conversación. Una noche, mucho después de que Sofía se durmiera. Miguel, un poco borracho de tequila y nostalgia, hablando de su juventud. Teníamos un secreto, Nacho y yo, había dicho, con una sonrisa de niño. Un secreto enterrado. Para los días negros, mi amor. Para cuando el futuro parezca un camino sin salida. ¿Qué secreto?, le había preguntado ella, riendo, pensando que eran tonterías de hombres. Él solo había movido la cabeza. Si un día yo no estoy, y las cosas se ponen muy difíciles, busca a Nacho, solo él sabe, solo él te puede llevar allí. Elena no le había dado importancia. Nacho, el mejor amigo de Miguel, había desaparecido hacía años después de una discusión tonta. Miguel nunca quiso hablar de ello, y el dolor de esa ausencia era un tema prohibido. Pero ahora, con la sensación de los aretes de su madre yendo a parar a manos del dueño del molino, con la mirada preocupada de su hija, con el rancho desvaneciéndose lentamente como un suspiro, ahora esas palabras tenían un peso terrible. Sofía, dijo Elena, poniéndose de pie de golpe, ¿te acuerdas de la foto de papá con ese señor alto, el del sombrero grande? Sofía frunció el ceño, pensando, ¿el que está en el álbum viejo? Sí, parece un cowboy de película. Se llamaba Ignacio, dijo Elena casi para sí misma. Pero todos le decían Nacho. Sacó el pañuelo azul de su bolsillo y lo apretó con fuerza. Tomó una decisión. No podía buscar a un fantasma, pero podía hacer que el fantasma la encontrara a ella. Al día siguiente, muy temprano, Elena le pidió a don Toño que cuidara a Sofía por unas horas. Voy a San Miguel, le dijo. Tengo un asunto que atender. Tomó la camioneta destartalada del rancho y recorrió el camino polvoriento hasta el pueblo cercano. San Miguel no era más que una plaza, una iglesia blanca, 2 tiendas y una cantina. Era suficiente. Elena entró en la tienda más grande, la abarrotera del pueblo. El señor Lozano, el dueño, la saludó desde detrás del mostrador. Buenos días, doña Elena. ¿Qué necesita? Necesito poner un anuncio, señor Lozano, en el tablón de afuera. El hombre asintió y le pasó un papel y un lápiz. Elena se apoyó en el mostrador, respiró hondo. Tenía que redactarlo con cuidado. No podía decir la verdad, pero tenía que usar la única cosa que podría llamar la atención de un vaquero de verdad, de un vaquero como Miguel, o como Nacho. Escribió con letra clara y firme. Se solicita vaquero de verdad para trabajo especial en Rancho El Porvenir. Solo hombres con valor y buen corazón. Buena paga. Preguntar por Elena. Lo leyó 2 veces. De verdad. Esa era la palabra clave. Cualquier vaquero que se preciara de serlo sentiría el desafío. Y trabajo especial generaría curiosidad. Esperaba que, si Nacho andaba por algún rancho cercano, alguien le comentara, que la noticia corriera como el viento por los cerros. ¿Está segura, doña Elena?, preguntó el señor Lozano, leyendo el anuncio. Vendrán muchos, con muchas ganas de demostrar que son, de verdad. Puede ser un alboroto. Eso espero, señor Lozano, dijo Elena, y pagó la pequeña cuota. Eso espero. De regreso a El Porvenir, el corazón le latía con fuerza. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Estaba atrayendo atención sobre ella y sobre Sofía. Pero la alternativa, vender el rancho pedazo a pedazo, marcharse a la ciudad con las manos vacías, eso era rendir la memoria de Miguel. No podía hacerlo. Cuando llegó, encontró a Sofía en el corral, no demasiado cerca, sentada en el suelo frente a Relámpago. El caballo estaba al otro lado, pero no se había movido. Parecía observarla. ¿Qué haces, cariño?, preguntó Elena, acercándose.
Le estaba contando un cuento, dijo Sofía, sin darse la vuelta, de un caballo que podía volar y llevaba a los niños perdidos a su casa. Relámpago resopló, como si hubiera entendido, dio media vuelta y se alejó al trote, su melena ondeando. Mira, dijo Sofía, señalando el suelo frente a ella. Había dejado una piedra pequeña y plana. Me dejó un regalo. Elena miró la piedra. Tenía 2 hoyuelos que parecían ojos y una raja que se asemejaba a una boca sonriente. Una de las piedras con cara que Sofía coleccionaba. Es un guardián, anunció la niña, tomando la piedra con cuidado. Para el nuevo trabajo especial, Elena sintió un escalofrío. A veces, la intuición de su hija era inquietante. La abrazó. Sí, murmuró, mirando hacia el camino por donde llegaría, tarde o temprano, la respuesta a su anuncio. Para el trabajo especial, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y morado. El porvenir estaba en silencio, un silencio cargado de espera. Elena sabía que la tranquilidad de los últimos meses se había acabado. Al poner ese anuncio, había abierto una puerta, y no sabía qué entraría por ella, si la salvación que tanto necesitaba, o el peligro del que Miguel, desde el pasado, parecía querer advertirle. El letrero de «Se solicita vaquero de verdad» clavado en el tablón de anuncios de la abarrotera del pueblo hizo efecto más rápido de lo que Elena esperaba. Al amanecer del segundo día, el primer hombre llegó a la puerta de El Porvenir. Era un vaquero joven, con sombrero nuevo y una sonrisa confiada. «Buenos días, señora. Vine por lo del trabajo especial». Elena, que estaba dando de comer a las gallinas, se limpió las manos en el delantal. Lo observó. No era a quien esperaba, pero había empezado el proceso. «Buenos días, el trabajo tiene una prueba primero». «Lo que sea», dijo el joven, inflando el pecho. «He domado potros desde los 15 años». Para el mediodía, habían llegado 5 hombres más. Venían de ranchos vecinos, de pueblos cercanos, atraídos por el rumor de un trabajo bien pagado y el desafío de la palabra verdad. Se pararon en el patio, formando un grupo ruidoso. Hablaban fuerte, se reían, se daban golpes en el hombro. Elena salió de la casa con Sofía detrás de ella, aferrada a su pierna. Los hombres se callaron al verla. Ella se había puesto su blusa negra más limpia y había recogido su cabello rubio con severidad. En sus ojos verdes no había ningún gesto de bienvenida, solo una evaluación fría. «Buenas tardes», dijo, con una voz clara que llegó a todos. «Gracias por venir. Como dice el anuncio, busco un vaquero de verdad. Para este rancho. La prueba es simple». Uno de los hombres, más alto y con bigote, cruzó los brazos. «¿Simple, dice? ¿Cuál es entonces, patrona?» Elena giró la cabeza lentamente hacia el corral grande. Allí, bajo el sol del mediodía, Relámpago pastaba solo, alejado de los otros caballos. Su pelaje castaño brillaba como metal. «Ese caballo se llama Relámpago», dijo Elena. «El trabajo es montarlo». Un silencio cayó sobre el grupo. Luego estallaron las risas. Fue una carcajada grupal, de incredulidad y burla. «¿Eso es todo?», dijo el vaquero joven que llegó primero. «Por un trabajo fijo y buena paga solo hay que montar un caballo. Yo lo hago con los ojos cerrados». «No es un caballo cualquiera», dijo una voz pequeña pero firme. Todos bajaron la mirada. Sofía había soltado la pierna de su madre y daba un paso al frente, con las manos en las caderas. Su pelo rizado parecía electrizado. «Relámpago es especial», afirmó la niña. Los hombres se rieron de nuevo, pero esta vez con menos ganas. El más alto, el del bigote, se inclinó un poco hacia Sofía. «Claro que sí, chaparrita. Todos los caballos son especiales, pero al final son solo caballos». Elena puso una mano en el hombro de Sofía. Su mirada no se apartaba del grupo. «La niña tiene razón. Es una prueba simple, pero no es fácil. Quien lo monte por al menos 10 segundos tiene el trabajo. Pueden intentar uno a la vez, en el orden que llegaron». El primero en llegar, el joven confiado, se frotó las manos. «Con permiso, señora, esto no durará ni un minuto». Elena asintió y se acercó a la cerca del corral, con Sofía a su lado. Los otros hombres se agruparon alrededor, haciendo comentarios y bromas. El ambiente era de fiesta, de un espectáculo que prometía ser breve y divertido. El joven vaquero entró al corral con un paso saltarín, tomó una rienda que colgaba de un poste y avanzó hacia Relámpago. «Ven aquí, hermoso, vamos a darnos un paseo». Relámpago levantó la cabeza. Sus orejas se giraron hacia el sonido, planas contra el cráneo. Sus grandes ojos oscuros siguieron al hombre. No se movió. «Ya lo ve», dijo uno de los hombres desde la cerca. «El caballo sabe quién manda». El joven se acercó más, hablando en voz baja, extendió una mano para tocar el cuello del animal. Fue el movimiento equivocado.
En menos de lo que se tarda en parpadear, Relámpago giró sobre sus patas traseras. No fue un salto, fue un giro violento y preciso. El cuerpo del caballo se convirtió en un muro de músculo que golpeó al vaquero y lo tiró al suelo. Antes de que el hombre pudiera levantarse, Relámpago se paró sobre sus patas traseras. Sus cascos delanteros cortaron el aire, enormes y peligrosos, a solo un palmo de la cabeza del joven. Un relincho agudo, lleno de furia, rasgó el aire. El vaquero rodó por el polvo, alejándose a toda prisa. Salió del corral gateando, la cara blanca, el sombrero nuevo aplastado en la tierra. El silencio en el grupo fue total. Las sonrisas habían desaparecido. Fue suerte, murmuró el hombre alto del bigote, pero ya no sonaba tan seguro. El chico se acercó mal. Él fue el siguiente. Entró al corral con más cautela. No intentó tocar a Relámpago, solo intentó pasar la rienda sobre su cabeza. Relámpago no se dejó engañar. Corrió hacia el hombre a toda velocidad, parándose en seco justo frente a él y lanzando otra vez sus patas al aire. El hombre alto retrocedió tropezando y cayó sentado en el lodo. Relámpago resopló. Una nube de vapor caliente que salió de sus hollares y luego se alejó al trote, desafiante. Uno tras otro, los vaqueros entraron en el corral. Uno trató de cansar al caballo corriendo en círculos a su alrededor. Relámpago lo ignoró hasta que el hombre se acercó, y entonces le lanzó una coz poderosa que rompió un poste de la cerca de un golpe. Otro intentó acorralarlo en una esquina. Relámpago cargó contra él, y el hombre solo pudo salvarse trepando por la valla como un gato. Con cada fracaso, el ánimo del grupo cambiaba. La burla se convertía en frustración, luego en enojo, y finalmente en una especie de respeto incómodo. Estos eran hombres que habían trabajado con caballos toda su vida. Sabían que lo que estaban viendo no era simple fiereza. Era inteligencia, era una determinación profunda a no ser dominado. El último en intentarlo fue un hombre mayor y silencioso que no había dicho una palabra. Observó a Relámpago por largo rato antes de entrar. Caminó lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Por un momento, pareció que el caballo lo consideraba. Relámpago no huyó. Lo observó con la cabeza ladeada. El hombre extendió la mano, muy despacio, y casi logró rozar su hocico. Entonces Sofía, que observaba con los ojos muy abiertos, estornudó. El sonido, pequeño y agudo, fue suficiente. Relámpago se sobresaltó, giró y lanzó una coz que pasó rozando el brazo del hombre. El vaquero mayor suspiró, bajó la cabeza y salió del corral. «Esto es una pérdida de tiempo», gruñó el hombre alto, recogiendo su sombrero del suelo. «Ese animal está loco. No es un caballo, es un demonio. ¿Qué clase de trabajo es este, señora? ¿Se está burlando de nosotros?» Elena no se movió de su lugar en la cerca. Su rostro era una máscara serena, pero sus manos, aferradas a la madera, tenían los nudillos blancos. En sus ojos verdes, Sofía podía ver una profunda decepción. No decepción por los hombres, sino por algo más. «Dije que la prueba era montar al caballo», respondió Elena con una calma que sonaba forzada. «No puse condiciones sobre el carácter del animal. Un vaquero de verdad entiende que no todos los caballos son dóciles». «Un vaquero de verdad también sabe cuándo un trabajo no tiene sentido», replicó otro, montando en su yegua. «Venimos, señora. Su trabajo especial puede quedárselo». Uno a uno, los hombres fueron hacia sus caballos. Las risas y la camaradería del principio se habían esfumado. Ahora había resentimiento en el aire. Se marchaban sintiéndose engañados y humillados por un caballo y una mujer. Elena los vio irse. Un peso inmenso se instaló en su pecho. Su plan no estaba funcionando. Nacho no había aparecido, y ahora todo el pueblo sabría que Elena Ramírez había hecho pasar un mal rato a los vaqueros de la región. La desconfianza hacia ella, la viuda de la ciudad, crecería. Sofía tiró suavemente del dobladillo de su blusa. «Mamá, ¿y ahora qué?». Elena miró a su hija, luego miró hacia el camino polvoriento por donde se alejaban los últimos jinetes. Una parte de ella quería rendirse, entrar a la casa, cerrar la puerta y aceptar que el futuro de el porvenir era desaparecer. Pero entonces sus dedos encontraron el pañuelo azul en su bolsillo. Lo apretó. Recordó la promesa hecha a sí misma frente a la foto de Miguel. «Ahora, esperamos», dijo, pero su voz no tenía fuerza. Fue en ese momento, cuando la última nube de polvo del camino comenzaba a asentarse, cuando el silencio y la derrota se instalaban en el patio, que una figura se movió al borde del corral, donde la sombra de un gran mezquite caía larga.
Elena no lo había visto llegar. Debía haber estado allí todo el tiempo, observando, sin hacer ruido. El hombre era mayor, muy mayor comparado con los otros. Llevaba un sombrero beige, gastado y polvoriento, que ocultaba parte de su rostro. Un chaleco gris sobre una camisa sencilla, y atado al cuello, un pañuelo azul, de un azul más descolorido y lavado que el que ella guardaba en su bolsillo. El hombre se levantó de donde estaba recostado en la cerca. Se movía con una calma infinita, sin prisa, como si el tiempo fuera algo que pudiera manejar a su antojo. Caminó hacia la puerta del corral. No miró a Elena, no miró a los hombres que se alejaban. Sus ojos, de un color avellana desgastado, estaban fijos en Relámpago. El caballo, al otro lado del corral, se había quietado. También estaba mirando al recién llegado. Elena contuvo la respiración. Algo en la espalda de ese hombre, en la manera tranquila en que caminaba, le produjo un escalofrío familiar. Un recuerdo enterrado muy profundo comenzó a arañar para salir. El hombre mayor puso una mano en el candado de la puerta del corral. Su voz cuando habló fue ronca y grave, y llegó a Elena con la fuerza de un golpe. 10 segundos dijiste, ¿verdad? Elena no pudo responder. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía el sonido en sus oídos. El hombre abrió la puerta y entró al corral. Y entonces, sin saber por qué, con un impulso que salió de lo más hondo de su memoria, Elena gritó, «¡Nacho!». El nombre explotó en el aire quieto de la tarde. El hombre mayor se detuvo en seco. Muy lentamente giró la cabeza para mirarla. Por primera vez sus ojos se encontraron con los de ella. Y en ese instante, Elena lo supo. Lo supo por la cicatriz pequeña y blanca sobre su ceja izquierda, por la manera en que se paraba, con el peso ligeramente sobre una pierna, por el nudo particular de su pañuelo azul. Era él, el fantasma, el mejor amigo de Miguel, la pieza que faltaba. Ignacio Nacho Morales había vuelto a El Porvenir. El nombre flotó en el aire caliente de la tarde, un eco de algo que había estado muerto por muchos años. El hombre mayor en el corral no se movió. Sus ojos, del color de la tierra seca, estaban clavados en Elena. Relámpago, olvidado por completo, resopló y se alejó unos pasos, observando la escena con curiosidad animal. Elena sintió que las piernas no le respondían. Todo el aire se había escapado de sus pulmones. La mano que llevó instintivamente a su bolsillo buscó el pañuelo azul de Miguel, como si tocarlo pudiera confirmar lo que estaba viendo. «Nacho», repitió, esta vez en un susurro quebrado. El hombre, Ignacio Morales, bajó la cabeza lentamente. Su sombrero beige ocultó su rostro por un momento. Cuando lo levantó, sus arrugas parecían más profundas, cargadas de un peso que no estaba allí antes. «Elena», dijo. Su voz ronca sonó extraña al decir su nombre, como si probara una palabra en un idioma olvidado. Sofía, que se había quedado petrificada junto a su madre, miró al hombre, luego a Elena y otra vez al hombre. Su mente de 8 años trabajaba rápido. «¿Tú eres el de la foto?», preguntó sin ningún filtro. «El que está con mi papá, montando el caballo blanco». Nacho desvió su mirada hacia la niña. Algo en sus ojos se suavizó, apenas un poco. Asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. «Sí, niña, ese era yo». Elena finalmente logró que sus pies la movieran. Dio unos pasos hacia la cerca, pero se detuvo. Una tormenta de emociones peleaba dentro de ella, un alivio inmenso y agudo, seguido de inmediato por una oleada de rabia, vieja y amarga. «¿Dónde has estado?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. No sonaron como una pregunta, sino como una acusación. 12 años, Nacho. 12 años sin una palabra, ni cuando él, ni después. Nacho no intentó acercarse. Se quedó dentro del corral, separado de ellas por la cerca de madera, como si esa barrera fuera necesaria. Sus dedos, largos y nududos, jugaron con el extremo de su propio pañuelo azul, enrollándolo y desenrollándolo. «Lejos», fue su respuesta simple, demasiado simple, donde la vergüenza pesa menos. ¿Vergüenza? La voz de Elena se quebró. Un brillo de lágrimas asomó en sus ojos verdes, pero ella parpadeó con fuerza para contenerlas. «Tú te fuiste. Tuviste una pelea estúpida con Miguel y te fuiste. Él te esperó, meses, años. Preguntaba por ti cada vez que iba a San Miguel. ¿Y tú tenías vergüenza?». Sofía apretó la mano de su madre, confundida por la intensidad del dolor en su voz. Nacho bajó la cabeza de nuevo. Su silencio era peor que cualquier excusa. «¿Por qué viniste ahora?», insistió Elena, secándose una lágrima rebelde con el dorso de la mano con un gesto brusco. «¿Por el anuncio? ¿Por un trabajo? ¿Es eso?». Nacho levantó la vista. Esta vez su mirada era directa y clara.
Vine porque don Toño, en la tienda del pueblo, dijo que la viuda de Miguel Fernández ponía un anuncio buscando un vaquero de verdad. Hizo una pausa, tragando saliva. Dijo que las cosas no estaban bien en el porvenir, que estabas sola. La última palabra cayó entre ellos con un peso enorme. Elena sintió cómo su coraza de fortaleza, la que había construido con tanto esfuerzo día tras día, se resquebrajaba. Un sollozo escapó de su garganta. Se cubrió la boca con la mano, pero ya era tarde. Las lágrimas que había contenido desde la muerte de Miguel, desde las cuentas sin pagar, desde las noches en vela, comenzaron a caer en silencio, surcando el polvo de sus mejillas. Nacho se movió entonces, salió del corral y cerró la puerta detrás de él. Se acercó a ella, pero se detuvo a una distancia respetuosa. No intentó tocarla, solo estaba allí. «Lo siento, Elena», murmuró. Su voz era áspera, cargada de una emoción propia. No por venir, por no haber venido antes. Sofía soltó la mano de su madre y dio un paso hacia Nacho. Lo miró de arriba a abajo, estudiando su rostro curtido, su ropa polvorienta. «¿Tú querías mucho a mi papá?», preguntó. La pregunta, tan inocente y directa, hizo que Nacho cerrara los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había un brillo húmedo en ellos. «Más que a un hermano, chaparrita», dijo, y su voz sonó extrañamente suave. «Él y yo éramos como una sola cosa, hasta que yo fui un terco y lo arruiné todo». Elena logró controlar su llanto. Respiró hondo, varias veces. El pañuelo de Miguel en su bolsillo era una brasa contra su muslo. Este hombre frente a ella era un pedazo vivo de su esposo, un pedazo que había estado perdido, y ahora estaba aquí, en el peor momento posible, o quizás en el único momento en que podría importar. «El anuncio», dijo Elena, limpiándose la cara con decisión. «No era para montar a relámpago, no realmente». Nacho asintió lentamente, como si ya lo supiera. «Miguel habló de eso, ¿verdad? De nuestro trabajo especial». Elena contuvo la respiración. Allí estaba, la confirmación. No era una fantasía suya. Miguel se lo había contado a él también. «Sí», susurró, «pero solo un poco. Dijo que si las cosas se ponían muy mal, que te buscara, que solo tú sabías». Nacho miró hacia la casa, luego hacia las montañas que rodeaban el rancho. Su expresión se volvió grave, distante. «Las cosas se pusieron mal». «Sí», dijo Elena, simplemente. Un silencio incómodo se extendió. Sofía lo rompió. «¿Tienen hambre? Yo puedo hacer quesadillas, no muy buenas, pero las hago». La normalidad absurda de la oferta hizo que una sonrisa tensa apareciera en el rostro de Elena. Incluso Nacho esbozó algo parecido a una sonrisa. «No, mi vida», dijo Elena. «Ve a revisar si los pollos tienen agua. Yo tengo que hablar con el señor Nacho». Sofía pareció querer protestar, pero la mirada de su madre era clara. Asintió y se fue corriendo hacia el gallinero, lanzando miradas curiosas por encima del hombro. Cuando se hubo ido, Elena se volvió hacia Nacho. La vulnerabilidad de antes había sido reemplazada por una determinación fría. «Miguel me dejó algo», dijo. «Una carta. Dijo que era para mí, pero creo que en realidad es para los dos». Nacho la miró fijamente. Un destello de algo, tal vez miedo, tal vez anticipación, cruzó sus ojos. «¿La tienes aquí?». Elena asintió. «Dentro de la casa». Sin decir más, dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Nacho la siguió, quitándose el sombrero al cruzar el umbral. El interior de la casa era fresco y ordenado, pero con ese aire de abandono sutil que tienen los lugares donde falta una persona. Nacho se detuvo un momento frente a la fotografía de la boda de Miguel y Elena en la mesa del centro. Su rostro se contrajo. Elena fue directo a su dormitorio. Regresó con un sobre marrón, gastado en los bordes. Lo sostenía con ambas manos, como si fuera muy frágil o muy pesado. «Aquí», dijo, extendiéndolo. Nacho no lo tomó de inmediato. Miró el sobre, luego a Elena. «Él querría que tú la leyeras primero». «Yo ya la leí», dijo Elena, y su voz tembló ligeramente. «Hace un año, y no he vuelto a dormir bien desde entonces. Toma». Finalmente, Nacho tomó el sobre. Sus dedos, acostumbrados a trabajar con cuerdas ásperas y piel de caballo, parecían torpes con el papel fino. Sacó una hoja doblada. La letra de Miguel, amplia y desordenada, llenaba la página. Nacho comenzó a leer en silencio. Elena lo observó. Vio cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su cuerpo, normalmente tan relajado, se tensó poco a poco. Vio cómo su mandíbula se apretó y el color se fue de su rostro, dejando la piel curtida con un tono cenizo.
Sus dedos que sostenían la carta comenzaron a temblar. No dijo una palabra. Siguió leyendo una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos encontraron los de Elena. Había en ellos un horror absoluto, una comprensión que iba más allá de la tristeza. No fue un accidente, dijo Nacho, y su voz era apenas un hilo de sonido. Elena negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas. Nacho miró la carta de nuevo, leyó en voz alta un fragmento, las palabras de Miguel saliendo de la boca de su amigo muerto, llenando la sala con un frío repentino. Si Nacho está leyendo esto, es que lo encontraste, Elena. Y es que las cosas se pusieron tan mal que tuviste que usar nuestro último recurso. El tesoro que enterramos en el cañón del Sopilote, cerca de la piedra que parece una cara triste, es para ustedes, para ti y para Sofía. Es la dote de mi niña. Pero tienes que tener cuidado, Elena. Eladio, el del rancho La Escondida, sabe de él, siempre supo. Y es un hombre sin honor. Yo no me caí del caballo. Eladio cortó la cincha de mi montura. Lo vi hacerlo desde lejos el día antes. No quise creerlo. Fui un tonto. Cuida de nuestra hija. Y tú, Nacho, viejo terco, perdóname por nuestra pelea. Y cuídalas. Cuídalas de Eladio. Nacho dejó caer el brazo que sostenía la carta. La hoja de papel colgaba de sus dedos, inerte. Respiró profundo, un sonido áspero y doloroso. Eladio, repitió el nombre, y en su boca sonó a veneno. Sí, logró decir Elena. Ha estado comprando terrenos alrededor, ofreciéndome dinero por el porvenir. Pocas cantidades, como si fuera una limosna. Yo siempre me negué, ahora entiendo por qué. Nacho miró por la ventana, hacia donde estaban las montañas del cañón del Sopilote. Él sabe que tienes esta carta, dijo, no como una pregunta, sino como una conclusión. No sé, tal vez lo sospecha. Miguel la guardó muy bien. Pero si alguien en el pueblo habló de tu llegada o de mi anuncio. No terminó la frase. No hacía falta. Nacho se volvió hacia ella. En sus ojos ya no había rastro del hombre sorprendido o avergonzado. Había una determinación férrea, una claridad que iluminaba sus rasgos. Tenemos que irnos, dijo. Tú, la niña y yo. Tenemos que ir por el tesoro antes que él. ¿Irnos? Ahora, pero es tarde y... Ahora, insistió Nacho, y su tono no dejaba lugar a dudas. Era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes en medio del peligro. Eladio no es paciente. Si cree que estás cerca de encontrar lo que es suyo, en su cabeza, actuará. Tenemos que salir de aquí antes de que anochezca. El miedo, un miedo real y concreto que reemplazó a la tristeza abstracta, se apoderó de Elena. Miró a su alrededor, a su casa, a su rancho. No puedo dejarlo todo. Nacho se acercó. Por primera vez. No la tocó, pero su presencia era abrumadora. Elena, escúchame. Miguel murió por proteger ese secreto, por proteger a su familia. Yo no estuve aquí para ayudarlo entonces, pero estoy aquí ahora, y te doy mi palabra, la palabra que le debía a él, que no dejaré que nada les pase a ti ni a la niña, pero tenemos que movernos, rápido. En ese momento, Sofía entró corriendo a la casa. Sus ojos estaban muy abiertos. Mamá, hay una camioneta en el camino. Va muy rápido y levanta mucho polvo. No es la de don Toño. Elena y Nacho intercambiaron una mirada. El mismo pensamiento cruzó por sus mentes. Ya era demasiado tarde para escapar. El polvo de la camioneta se veía como una nube anaranjada a contraluz del sol bajo. Venía por el camino principal, rápido, sin importarle los baches. Nacho fue el primero en reaccionar. Tomó a Elena del brazo con suavidad, pero con firmeza. La carta, dijo. Su voz era un mando seco. Elena, con los ojos fijos en la ventana, asintió de manera mecánica. Corrió hacia la mesa, tomó la hoja que Nacho había dejado caer y la guardó de nuevo en el sobre. Lo apretó contra su pecho. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Sofía, su voz un poco temblorosa. El miedo en el ambiente era palpable. Nada, mi vida, mintió Elena, forzando una calma que no sentía. Son visitas inesperadas. Ve a tu cuarto y termina de guardar tus piedras en la mochila, por favor. ¿La mochila para ir de paseo? Sí, cariño, para un paseo. Ahora, por favor. Sofía, aún confundida, obedeció y corrió por el pasillo. En cuanto se fue, Nacho se acercó a la ventana, entrecerró los ojos. No es una camioneta normal, es una pick-up grande, negra, tiene 3 hombres. Hizo una pausa. Uno de ellos es Eladio, lo reconozco, está más gordo, pero es él.
Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. El hombre que había matado a su esposo estaba a 2 minutos de su casa. Apoyó una mano en la mesa para no caerse. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la policía? ¿Y les decimos qué? Preguntó Nacho, girándose hacia ella. Su rostro era una máscara de seriedad. Que el dueño de la escondida viene de visita. No han hecho nada. Todavía. Pero la carta. Él mató a Miguel. La carta la tenemos nosotros. No es una prueba para la policía. Es la palabra de un hombre muerto contra la de uno vivo y con influencia. Nacho se acercó. Elena, escúchame. Él no viene a saludar. Viene a intimidar. A ver qué sabes. A ver si Nacho Morales está aquí. Tenemos que actuar normal. Tú eres la dueña del rancho. Yo soy un vaquero viejo que vino por el anuncio. Nada más. ¿Y si se llevan a Sofía? La pregunta salió en un susurro aterrado. Nacho negó con la cabeza, con firmeza. Eso no va a pasar, yo no lo voy a permitir, pero tienes que ser fuerte ahora, como Miguel lo sería. El sonido del motor se hizo más fuerte y luego se apagó justo afuera de la casa. Se escucharon portazos, voces de hombres. Elena tomó aire profundamente. Se secó las últimas lágrimas de su rostro y se arregló la blusa con manos temblorosas. Asintió hacia Nacho. Él se colocó el sombrero, adoptó una postura relajada y se apoyó contra la pared, cerca de la puerta, como un empleado esperando órdenes. Los pasos se acercaron por el exterior. Unos nudillos golpearon la puerta con fuerza, no como pidiendo permiso, sino anunciando una presencia. «Doña Elena, buenas tardes. ¿Se puede?» Elena caminó hasta la puerta y la abrió. En el umbral había 3 hombres. El de adelante era Eladio. Era un hombre de unos 50 años, con una barriga prominente bajo una camisa de cowboy cara. Tenía una sonrisa amplia que no llegaba a sus ojos pequeños y oscuros. Detrás de él, 2 hombres más jóvenes, con caras duras y brazos cruzados. Todos miraban más allá de Elena, escudriñando el interior de la casa. «Señor Eladio», dijo Elena, y le sorprendió que su voz sonara tan fría y controlada. ¡Qué sorpresa! «Ay, doña Elena, perdone la intrusión», dijo Eladio sin pedir permiso para entrar. Dio un paso al frente, obligándola a retroceder. Sus ojos recorrieron la sala rápidamente y se detuvieron en Nacho. La sonrisa en su rostro se congeló por una fracción de segundo antes de volver a ampliarse. «Pero veo que tiene usted visita. ¿Un nuevo ayudante?» «Es Ignacio Morales», dijo Elena, manteniendo la distancia. «Vino por el anuncio del vaquero». «Nacho, hombre, ¿cuánto tiempo?» Eladio extendió una mano carnosa hacia Nacho, quien la tomó con una expresión impasible. «Creí que te habías ido para siempre de estos rumbos. Los caminos a veces traen de vuelta», dijo Nacho con voz neutral. «Claro, claro. Y qué bueno que doña Elena encuentra ayuda. Este rancho es mucho para una mujer sola». Eladio volvió a mirar a Elena y su tono se hizo más serio, pero aún con esa falsa dulzura. «Justo por eso venía doña Elena, a insistirle con todo respeto en mi oferta. La última que le hice por el porvenir. La situación no mejora, ¿verdad? Y con una niña pequeña, es mucha responsabilidad». Elena sintió que la rabia le subía como un líquido caliente por la garganta. Este hombre, el asesino de su esposo, pretendía comprarle el fruto de su trabajo, de su vida. «El porvenir no está en venta, señor Eladio», dijo, manteniendo la mirada fija en él. «Mi hija y yo estamos bien». «Sí», Eladio hizo un gesto de falsa preocupación. «Es que corre el rumor en San Miguel, que las deudas aprietan, que hasta los aretes de la señora han tenido que viajar al molino». Su sonrisa era ahora una puñalada. «No es bueno que una mujer se desgaste tanto. Yo le ofrezco un precio justo. Podría irse a Guadalajara, empezar de nuevo, más tranquila». Nacho, desde su lugar junto a la pared, habló sin moverse. «La doña ya tiene ayuda. Yo me quedo. Las cosas se van a arreglar». Eladio giró lentamente la cabeza hacia él. La falsa amabilidad se desvaneció de sus ojos. «¿Ah, sí? ¿Y tú con qué autoridad hablas, Nacho? Hace años que no pisas por aquí. ¿Vas a arreglar las cuentas con puro carácter?» «Con trabajo», respondió Nacho, simple y claro. Los 2 hombres detrás de Eladio se enderezaron, tensos. El ambiente en la sala se cargó de electricidad. Sofía asomó la cabeza por el pasillo, sus ojos verdes muy abiertos. Elena hizo un gesto casi imperceptible con la mano para que se retirara. «Mire, doña Elena», dijo Eladio, volviendo a ella, descartando a Nacho como si fuera un mueble. «Le voy a ser franco. Esta tierra, el porvenir, está rodeada por la escondida. Para mí es un problema, para usted una carga. Mi oferta es buena, y es la última. Le sugiero que la piense rápido». Sus ojos bajaron al sobre marrugado que Elena aún apretaba inconscientemente contra su pecho. «Parece que anda usted con papeles importantes. ¿Planificando algo?»
Elena, sintiendo su mirada, bajó el sobre a un costado, tratando de parecer natural. «Solo cuentas, señor Eladio, nada que le interese». «Claro, claro». Eladio sostuvo su mirada un segundo más, largo, incómodo. Luego, su sonrisa volvió. «Bueno, no quiero quitarle más tiempo. Espero su respuesta pronto, muy pronto. Buenas tardes». Sin esperar una despedida, dio media vuelta y salió, seguido por sus 2 hombres. Uno de ellos, al pasar, lanzó una mirada desafiante a Nacho, quien no se inmutó. Los 3 salieron. La puerta quedó abierta. Escucharon los portazos de la camioneta, el motor arrancar y el sonido alejarse por el camino. Elena no se movió, estaba temblando. Nacho fue rápidamente a la ventana y observó hasta que la nube de polvo desapareció en el horizonte. Luego cerró la puerta con llave. «Mamá», corrió Sofía, abrazándola fuerte alrededor de la cintura. «No me gustó ese señor». Sonreía con la boca pero no con los ojos. Elena la abrazó, hundiendo el rostro en su pelo rizado. Nacho se acercó. «Él vio la carta», dijo, grave. «O al menos, vio que tenías algo que querías esconder. Sabe algo». Vino a confirmar sus sospechas. «¿Y ahora?», preguntó Elena, sintiéndose derrotada. «Ahora no tenemos opción», dijo Nacho. Su voz era firme. «Tenemos que irnos esta noche, ahora mismo. Él no esperará mucho. Si sospecha que vamos por el tesoro, intentará detenernos, o intentará seguirnos para quedarse con todo. ¿Ir a las montañas de noche? Es peligroso. Hay coyotes, el terreno». «Es más peligroso quedarnos aquí», la interrumpió Nacho. Fue hacia la cocina y empezó a abrir alacenas, buscando provisiones. Encontró unas tortillas, un poco de queso, unos frijoles. «Necesitamos comida, agua, mantas, lo básico. Viajaremos ligero. Yo conozco el camino inicial, hasta el cañón. De ahí me tendré que acordar». Elena miró a Sofía, que la observaba con una mezcla de miedo y excitación ante la idea de una aventura. Miró su casa, las paredes que habían guardado sus sueños con Miguel. No podía dejarla, pero la carta de Miguel ardía en su memoria. «Cuida de nuestra hija». Tomó otra decisión rápida. «De acuerdo, vamos. Sofía, ve a tu cuarto y pon en tu mochila ropa abrigada, tu cobija favorita y tus piedras guardianes, rápido». Sofía asintió, seria, y salió corriendo. «¿Y Relámpago?», preguntó Elena de pronto, mientras echaba comida en una bolsa de lona. «No podemos dejarlo. Si vienen». Nacho asintió. «Tiene razón. Él es un pedazo de Miguel también. Además es fuerte. Puede ser útil. Yo lo preparo. Usted prepare el burro, Pancho. Es lento, pero es seguro y puede cargar cosas». Durante la siguiente hora trabajaron en silencio y a toda velocidad. El sol se había puesto y la penumbra azul llenaba el rancho. Nacho fue al corral, no intentó montar a Relámpago, solo le habló en voz baja, le puso una cabezada sencilla y una manta sobre el lomo. Para sorpresa de Elena, el caballo que horas antes había desafiado a todos, se dejó hacer por Nacho con solo un resoplido de advertencia. Elena preparó al viejo burro Pancho con canastas a los costados, donde puso las provisiones y 2 mantas. Sofía llegó con su mochila de escuela, abultada. «Lista», anunció. No había tiempo para sentimentalismos. Nacho les indicó que salieran por la parte trasera de la casa, lejos del camino principal. Caminarían por un sendero viejo que bordeaba la propiedad y subía hacia las primeras lomas. Nacho llevaba a Relámpago de la cabezada. Elena guiaba a Pancho. Sofía caminaba en medio, agarrando a veces la mano de su madre, a veces el chaleco de Nacho. Antes de perderse en la oscuridad creciente, Elena se dio la vuelta por última vez. El rancho. El porvenir era una silueta oscura contra el cielo morado. Una sola luz brillaba en la ventana de la cocina, que ella había dejado encendida a propósito, para fingir que aún había alguien en casa. «Vamos», susurró Nacho. Elena giró y siguió sus pasos, adentrándose en la noche. El camino hacia el cañón del Sopilote, y hacia el secreto que enterraron 2 amigos, había comenzado. Atrás, en la oscuridad del rancho que ya no era un hogar seguro, una chispa anaranjada brotó junto al viejo establo vacío. Luego otra, y otra más. Pequeñas llamas comenzaron a trepar por la madera seca, crepitando en el silencio de la noche, convirtiendo la despedida de Elena en una columna de fuego que iluminó el cielo a sus espaldas. El olor llegó primero, un olor acre, a leña vieja y paja seca quemándose, que el viento nocturno trajo hasta ellos. Luego, un resplandor anaranjado que comenzó a iluminar la falda de la colina por donde acababan de pasar. Sofía fue la primera en detenerse. Iba caminando entre Nacho y su madre, agarrada a la manta que cargaba Pancho el burro. «Miren»,
dijo, señalando hacia atrás con un dedo tembloroso. ¿Qué es eso que brilla? Elena se volvió. La luz anaranjada crecía, ondulando contra el cielo negro. Unas chispas subían como luciérnagas furiosas. Un nudo de horror se le formó en la garganta. «El establo», logró decir con la voz ronca. «Está quemando el establo». Nacho no dijo nada. Sus ojos, reflejando el distante incendio, se endurecieron como piedras. Apretó la cabezada de Relámpago, que resopló inquieto al ver las llamas. «Sigan caminando», ordenó Nacho. Su voz era un rasguño seco en la oscuridad. «No podemos parar». «Pero son nuestros animales, el establo», gritó Elena sintiendo que las piernas no querían moverla. Era como ver arder un pedazo de su vida, de su historia con Miguel. «Los animales están sueltos en el potrero grande», dijo Nacho, empezando a caminar otra vez y tirando suavemente de Relámpago. El establo estaba vacío. Lo que está quemando es un mensaje, Elena. Un mensaje para nosotras. ¿Un mensaje? Sí, para decirnos que sabe que nos fuimos, y para asustarnos, para que regresemos corriendo, o para que nos quedemos mirando mientras sus hombres nos alcanzan. Nacho miró hacia el camino oscuro que tenían por delante. «No vamos a darle ese gusto». Sofía empezó a llorar en silencio, grandes lágrimas que le surcaban las mejillas sucias de polvo. «¿El señor malo quemó nuestra casa?» Elena, con el corazón partido, la alzó en brazos a pesar del cansancio. «No, mi vida, no la casa, solo el establo viejo». Era una mentira piadosa, no podía saberlo. Abrazó a su hija fuerte. «Nacho tiene razón, tenemos que ser valientes y seguir». Caminaron más rápido. El resplandor a sus espaldas era como un faro siniestro que iluminaba su huida. Los sonidos del rancho, el crepitar lejano, se perdieron poco a poco, reemplazados por el silencio profundo de la noche en el monte. Solo se escuchaba el roce de sus pies contra la tierra, la respiración agitada de Pancho y el suave trotar de Relámpago. Después de lo que parecieron horas, Nacho los guió a un pequeño arroyo seco, protegido por unas rocas grandes. «Aquí paramos un momento», anunció. «Solo un momento. Tenemos que beber agua y dejar que los animales descansen». Elena dejó a Sofía en el suelo. Su cuerpo le dolía por todas partes. Nacho sacó una cantimplora de las alforjas de Pancho y les dio a cada una un poco de agua. Luego llevó a Relámpago y al burro hasta el pequeño hilo de agua que corría entre las piedras. «¿A dónde vamos, Nacho?», preguntó Elena sentándose en una piedra. La adrenalina empezaba a bajar, dejando un agotamiento total. «Al cañón del Sopilote», respondió él sin levantar la vista. «Es un día de camino, tal vez más, a pie. Miguel y yo enterramos las cosas en un lugar secreto allí, cerca de una piedra con forma de cara triste». «Como las mías», exclamó Sofía, olvidando por un instante el miedo. Abrió su mochila y sacó una piedra plana. «Mira, abuelo Nacho, esta también tiene cara». Nacho se acercó y tomó la piedra. La observó a la tenue luz de las estrellas. Una sombra de una sonrisa pasó por su rostro. «Sí, chaparrita, parecida, pero la del cañón es enorme, del tamaño de una puerta, y tiene una mueca aquí», señaló la boca de la piedra de Sofía como si estuviera apenada. «¿Y cómo sabes el camino de noche?», preguntó Elena, recobrando el aliento. «Por las estrellas, y porque este camino lo recorrí 1000 veces de joven», señaló hacia una cresta de montañas que se recortaba contra el cielo estrellado. «Seguimos esa línea, hasta el pico que parece una silla de montar. De ahí bajamos al cañón». Se sentó frente a ellas, sacó un poco de queso y tortillas frías de la bolsa. Lo compartió en silencio. Comieron sin hambre, pero con la necesidad de tener fuerzas. Relámpago pastaba hierba seca cerca, atado a un mezquite. Pancho, el burro, cerró los ojos, exhausto. «¿Y si él nos sigue?», preguntó Sofía, mordisqueando su tortilla. «Nos va a seguir», afirmó Nacho, con certeza. «Eladio no es hombre que se rinda, pero tiene una ventaja nosotros». «¿Cuál?». «Que yo conozco este terreno, y él no. Sus hombres son vaqueros de potrero, no de montaña. Y nosotros», miró a Relámpago, «tenemos un caballo que conoce los atajos. Miguel lo entrenó por aquí». Elena siguió su mirada. El caballo salvaje, el que nadie podía montar, parecía tranquilo ahora, con Nacho cerca. Era como si hubiera estado esperándolo. «¿Por qué Relámpago te hace caso a ti, Nacho?», preguntó, no pudiendo evitarlo. Nacho terminó de enrollar su pañuelo azul antes de responder. «Porque yo no le tengo miedo. ¿Y por qué? Porque huele a Miguel en mí. Los caballos no olvidan». Él y Miguel tenían un entendimiento. Algo de eso me queda a mí, por andar siempre juntos. Hizo una pausa.
Además, él sabe que lo que quemaron ahí atrás también era su casa. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Sofía bostezó, grande y tembloroso. «No podemos dormir aquí», dijo Elena, aunque sus propios párpados pesaban como plomo. «No, solo un descanso corto». Nacho se puso de pie. «Vamos. Ahora que ya no vemos el fuego, es más seguro. Caminaremos hasta el amanecer». La segunda parte de la marcha fue más lenta, más dolorosa. El terreno se hizo más escarpado. Sofía, medio dormida, tropezaba a cada rato. Finalmente Nacho la tomó en sus brazos sin decir palabra y la cargó sobre sus hombros. La niña se aferró a su sombrero y en cuestión de minutos se durmió profundamente, mecida por el paso del hombre. Elena caminaba a su lado, sintiendo una gratitud inmensa y compleja hacia este hombre que había vuelto del pasado para cargar con su hija y con su destino. «Gracias, Nacho», murmuró, cuando las primeras líneas grises del amanecer comenzaron a rasgar el horizonte. Él no miró a los lados. «No me agradezca, es lo que él hubiera hecho, es lo que yo debía hacer hace años». Justo cuando el sol empezaba a pintar de rosa las cumbres más altas, Nacho se detuvo en la ladera de una colina. Bajó a Sofía con cuidado, quien se frotó los ojos, desorientada. Señaló hacia el valle que se extendía abajo. «Ahí, ese es el camino a San Miguel por el norte, el que todos usan». Desde su posición elevada, se veía una línea polvorienta serpenteando entre la vegetación baja. Y entonces, Elena lo vio, unas pequeñas nubes de polvo, muy lejos, moviéndose en la misma dirección que ellos, pero por el camino fácil, el del valle. ¿Son ellos?, preguntó conteniendo la respiración. Nacho asintió, lentamente. «Sí, son jinetes, 3, tal vez 4, van rápido». Calculó la distancia con la mirada. «Van por el camino principal. Nosotros vamos por la montaña, que es más directo, pero más duro. Tenemos ventaja, pero no mucha. Ellos tienen caballos frescos, nosotros tenemos un burro viejo y un caballo sin montura. Y si cortamos por ese barranco», señaló Elena un desnivel más pronunciado que bajaba directamente hacia el fondo del cañón, que empezaba a vislumbrarse como una grieta oscura en la tierra. Nacho lo estudió. Era un camino peligroso, lleno de piedras sueltas y cactus. «Es riesgoso, pero puede acortar el camino 1 o 2 horas, y dejaría nuestro rastro en un lugar donde es difícil seguir». Elena miró a su hija, que ahora estaba completamente despierta, y miraba las nubes de polvo con preocupación adulta en sus ojos verdes. Luego miró a Nacho. En su rostro cansado vio la misma determinación que la impulsaba a ella. «Hagámoslo», dijo. «No tenemos otra opción». Nacho la miró, y por primera vez, Elena vio algo parecido al respeto en sus ojos. «De acuerdo». Se acercó a Relámpago y le habló al oído, suavemente. «Tú vas a tener que guiarnos, amigo. Tú conoces este tipo de terreno mejor que nadie». Ató una cuerda larga a la cabezada de Relámpago. «Agarren esto», les dijo a Elena y a Sofía. «Él irá delante. Ustedes se sujetan fuerte. Y bajen con cuidado, paso a paso». Relámpago, como si hubiera entendido, olfateó el aire y empezó a bajar por la empinada ladera, buscando los lugares más firmes con sus cascos. Elena, con el corazón en la boca, sujetó la cuerda y empezó a descender, ayudando a Sofía. Pancho el burro resopló, reacio, pero Nacho lo guió con paciencia, hablándole en voz baja. El descenso fue lento, tenso. Las piedras rodaban bajo sus pies. Una vez, Sofía resbaló, pero la cuerda y la mano rápida de su madre la sostuvieron. Desde arriba, el mundo parecía alejarse. El aire se hizo más fresco y el fondo del cañón, húmedo y verde, se veía cada vez más cerca. Cuando finalmente llegaron al fondo, eran ya casi las 8 de la mañana. Estaban en un lecho de río seco, rodeados por altas paredes de roca. El sol no llegaba directamente aquí todavía. Se sentían pequeños, como insectos en una grieta gigante. ¿Y ahora?, preguntó Elena bebiendo un poco de agua. Sus músculos le gritaban de cansancio. Nacho miró a su alrededor buscando puntos de referencia. Sus ojos se detuvieron en una formación rocosa a lo lejos. Una gran piedra que, desde este ángulo, parecía tener 2 hoyos oscuros y una gran hendidura abajo, como una boca vuelta hacia abajo. La piedra de la cara triste. «Allá», dijo, y su voz tenía un tono de triunfo cansado. «Estamos cerca». Pero el alivio duró poco. Desde lo alto del cañón, muy lejos pero claro en el aire silencioso de la mañana, llegó el sonido de un relincho. No era el relincho desafiante de Relámpago, era el sonido de un caballo de rancho, bien cuidado. Y luego, otro más.
Nacho y Elena intercambiaron una mirada. Los jinetes del valle habían llegado al borde del cañón. Habían perdido la ventaja. Ahora, la carrera no era por llegar primero, sino por encontrar el tesoro antes de que los encontraran a ellos. El relincho de los caballos en lo alto del cañón fue como un latigazo en el aire tranquilo de la mañana. Nacho, Elena y Sofía se quedaron inmóviles en el lecho seco del río, mirando hacia arriba, hacia el borde del acantilado donde el sol comenzaba a brillar. «Nos encontraron», susurró Elena, apretando la mano de su hija. «No exactamente», murmuró Nacho, sus ojos escudriñando las alturas. «Nos oyeron o vieron el polvo que levantamos al bajar. Pero no saben dónde estamos ahora. El cañón es grande». Otro relincho, más cercano esta vez, seguido de una voz de hombre, apagada por la distancia pero clara. «Por aquí, vieron bajar a alguien por este lado». «Tenemos que movernos», dijo Nacho, su voz recuperando la urgencia. «Y tenemos que hacerlo sin hacer ruido». Se acercó a Relámpago y le desató la cuerda de la cabezada. Le dio una palmada suave en el cuello. «Tú vete por tu lado, amigo. Hazles creer que estás solo, diviértelos». El caballo pareció entender. Sacudió la cabeza, resopló y de repente salió al trote por el lecho del río, alejándose de ellos en dirección contraria a la piedra de la cara triste. Sus cascos hicieron ruido contra las piedras, un sonido que resonó en las paredes del cañón. «¿Por qué lo dejas ir?», preguntó Sofía con voz de preocupación. «Porque es más listo que todos esos hombres juntos», respondió Nacho. «Y porque atraerá su atención. Ahora, nosotros por aquí». Los guió hacia un grupo de grandes rocas al pie de la pared del cañón. Había una grieta estrecha, casi escondida por unas enredaderas secas. «Por aquí. Es un paso antiguo, lleva hacia la zona interior del cañón. Miguel y yo lo usábamos». Elena miró la grieta oscura. No tenía más de medio metro de ancho. «Y Pancho, no va a caber». Nacho miró al burro viejo, que los observaba con paciencia. Suspiró. «Tienes razón». Se acercó al animal y le quitó las canastas con sus provisiones. Le dio una palmada en el lomo. «Tú también, viejo amigo. Vete a pastar. Escondete. Nos vemos después». Pancho resopló, como si hubiera entendido, y se alejó con paso lento por el lecho del río, en una dirección diferente a la de Relámpago. Nacho cargó con una de las canastas, Elena con la otra. Sofía llevaba su mochila. Uno a uno, se colaron por la grieta en la roca. Era un túnel natural, corto pero muy oscuro. Al otro lado, el cañón se abría de nuevo, pero este lugar era diferente, más húmedo, con más vegetación. Y justo frente a ellos, a unos 100 metros, la enorme piedra con forma de rostro triste, los observaba con sus huecos vacíos. «Allí está», dijo Nacho, y en su voz había un tono de emoción que Elena no le había escuchado antes. Pero no hubo tiempo para celebrar. Desde atrás de ellos, a través de la grieta por donde acababan de pasar, llegaron voces claras y cercanas. «Miren, el caballo salvaje se fue por allá. Y los otros tienen que estar con la mujer y la niña. Registren esas rocas. Tienen que estar cerca». Nacho hizo un gesto con la mano. «Rápido, a la sombra de esa piedra. No podemos quedarnos al descubierto». Corrieron, agachados, hacia la base de la enorme formación rocosa. La cara los observaba desde unos 6 metros de altura. A sus pies había un amontonamiento de piedras más pequeñas y maleza. «¿Y ahora?», preguntó Elena jadeando. Su cuerpo le suplicaba descanso. «¿Dónde está enterrado?». Nacho dejó su canasta y se puso a examinar la base de la roca. Sus manos tocaban las piedras, buscando algo. «Aquí», dijo, señalando un lugar donde 3 piedras medianas formaban una especie de triángulo. «Nosotros pusimos estas piedras así, como una marca. El tesoro está debajo, pero no justo aquí». Miró hacia arriba, calculando. A 3 pasos largos de la nariz de la cara, en línea recta hacia ese mezquite seco, caminó con pasos largos y medidos desde la roca hasta un pequeño mezquite retorcido que crecía solo en un parche de tierra. Empezó a cavar con las manos en la tierra suelta. Elena y Sofía se unieron a él. No tenían herramientas, solo sus manos. La tierra era arcillosa y dura por la superficie, pero más suelta unos centímetros abajo. Trabajaron en silencio, escuchando. Las voces de los hombres aún se oían cerca de la grieta, pero no parecían haberla descubierto todavía. Después de unos minutos de cavar frenéticos, los dedos de Nacho golpearon algo que no era tierra ni piedra. Era madera, madera podrida. «Aquí está», anunció, raspando la tierra con más energía. Entre los 3, desenterraron una caja de madera, no muy grande, del tamaño de una caja de zapatos.
Estaba vieja, húmeda, y una de las tapas se rompió cuando Nacho intentó abrirla. Dentro no había monedas de oro, no había joyas, había unos pocos pesos viejos y descoloridos, un par de fotografías borrosas de Miguel y Nacho jóvenes, y un sobre sellado, más blanco y menos gastado que la carta que Elena guardaba. ¿Esto es todo?, preguntó Elena sin poder ocultar la decepción en su voz. Habían arriesgado todo por esto, un puñado de recuerdos. Nacho cogió el sobre. Estaba dirigido a Elena y Sofía. Lo abrió con cuidado, leyó en silencio. Su rostro se ensombreció aún más. Luego, lo extendió hacia Elena. «Léelo tú». Elena tomó la hoja. La letra era la de Miguel, pero más temblorosa, como si la hubiera escrito con prisa o con miedo. «Querida Elena, mi Sofía, si esto llega a sus manos, es que Nacho los llevó aquí y que están en peligro. Lo que buscaban, el tesoro, no es lo que pensaban. Lo que enterramos aquí, hace tanto tiempo, era solo un señuelo, una distracción por si alguien como Eladio nos seguía. El verdadero tesoro, la dote de Sofía, está escondido en otro lugar, un lugar que solo Relámpago conoce. Miguel le enseñó el camino. Confíen en el caballo. Él los llevará. Y Elena, perdóname por todo este secreto, y cuida de nuestro amigo Nacho. Él es parte de la familia. Los amo. Para siempre, Miguel». Elena dejó caer el brazo. La decepción fue reemplazada por una incredulidad total. «¿Un señuelo?», susurró. «¿Hemos hecho todo esto por un señuelo?». «No», dijo Nacho, y había una chispa de comprensión en sus ojos. «No es solo un señuelo, es una pista». Miguel entrenó a Relámpago en este cañón, le enseñó rutas, escondites, el caballo sabe dónde está lo verdadero. Pero Relámpago se fue, lo enviaste lejos. En ese preciso instante, como si lo hubiera conjurado, se escuchó un relincho fuerte y claro. No venía del lecho del río, venía de más arriba, de las laderas del cañón detrás de la piedra de la cara triste. Era el relincho desafiante, único, de Relámpago. «¡Por allá, el caballo!», gritó una voz de hombre, mucho más cerca ahora. Parecía venir justo desde el otro lado de la gran roca. «Nos encontraron», dijo Sofía, aferrándose a la pierna de su madre. Nacho miró hacia el lugar de donde venía el relincho, luego miró a Elena, y luego a la carta en sus manos. Tomó una decisión rápida. «El caballo no se fue, nos está guiando, nos está llamando». Agarró la canasta con provisiones. «Tenemos que seguir ese sonido, es nuestra única oportunidad». «¿Y si es una trampa? ¿Si los hombres ya lo atraparon?». «Relámpago no se deja atrapar», afirmó Nacho, con una fe inquebrantable. «Vamos. Ahora». Dejaron la caja de madera medio enterrada y el pequeño hoyo abierto. Tomaron lo que pudieron y, agachados, comenzaron a trepar por la ladera detrás de la piedra gigante, en dirección al relincho que se repetía, intermitente, como un faro sonoro. La subida era brutal. Las piedras se deslizaban bajo sus pies. Los cactus les desgarraban la ropa. Sofía lloraba de cansancio y miedo, pero seguía caminando, empujada por su madre. Nacho iba adelante, abriendo camino, tirando de ellas en los pasos más difíciles. Después de una subida interminable, llegaron a una meseta pequeña y rocosa. No había caballo, no había hombres, solo silencio y el viento que empezaba a soplar con más fuerza. «Se fue», jadeó Elena cayendo de rodillas. «No podemos más, Nacho». «Miren», dijo Sofía señalando el suelo. En el polvo de la meseta claramente visibles había huellas frescas de caballo, y no llevaban a ningún camino. Llevaban directamente hacia la pared de roca sólida de la montaña. Nacho siguió las huellas. Lo llevaron hasta la base de la pared de roca, donde una cortina densa de enredaderas colgaba. Él apartó las enredaderas con las manos. Allí, oscuro y silencioso, había una abertura. La entrada a una cueva. Relámpago estaba parado a un lado, pastando hierbas secas como si nada. Al verlos, levantó la cabeza y resopló, como diciendo, «¿Qué tardaban?». «Él sabía», murmuró Elena, sin poder creerlo. «Miguel le enseñó esto». «Es un refugio», dijo Nacho, asomándose a la oscuridad. «Y tal vez más que eso». Antes de que pudieran decidir si entrar, el cielo, que se había estado nublando lentamente, rugió. Un trueno profundo rodó por el cañón. El viento frío se convirtió en un gemido. Las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, comenzaron a caer. «La tormenta», gritó Sofía tapándose la cabeza. No había más opción.
Con el agua cayendo cada vez más fuerte, y con los hombres de Eladio sin duda buscándolos aún en el fondo del cañón, la cueva era su única esperanza. Uno a uno, con relámpagos siguiéndolos de cerca, se adentraron en la oscuridad que olía a tierra húmeda y a secretos guardados por un caballo y un hombre muerto. La entrada de la cueva los engulló justo cuando el cielo se abría en un diluvio repentino y cegador. La oscuridad dentro de la cueva era casi absoluta. Solo un tenue reflejo gris de la tormenta exterior iluminaba la entrada, que rápidamente se convirtió en una cortina de agua fría y ruidosa. El sonido de la lluvia era un rugido constante que ahogaba todo lo demás. Elena, Sofía y Nacho se quedaron quietos justo dentro de la entrada, jadeando, empapados y tiritando. El frío húmedo de la cueva se les metió en los huesos de inmediato. «No podemos ver nada», susurró Sofía. Su voz temblaba más por el miedo que por el frío. «Esperen aquí», ordenó Nacho. Se escuchó el roce de sus manos contra la pared de roca y luego el sonido de piedras siendo golpeadas. Unas chispas brillaron por un instante y luego una pequeña llama titilante nació en sus manos. Nacho había encendido un fósforo que guardaba en una lata seca dentro de su chaleco. La luz reveló una caverna no muy grande, con el techo bajo y el suelo de tierra y piedras. «Busquen ramas secas, hojas, cualquier cosa que pueda arder», dijo Nacho, moviendo la llama con cuidado. A tientas, reunieron unos pocos palos y hierbas secas que el viento había arrastrado hasta el fondo de la cueva. Nacho hizo una pequeña pila y le dio fuego. Las llamas, al principio tímidas, crecieron y comenzaron a chisporrotear, proyectando sombras danzantes en las paredes. El calor, aunque mínimo, fue un alivio inmediato. Relámpago se quedó cerca de la entrada, resguardado de la lluvia pero vigilante, mirando hacia afuera. Pancho, el burro, no había aparecido. Elena se sentó en una roca plana cerca del fuego y atrajo a Sofía contra su cuerpo, frotándole los brazos para darle calor. «¿Estás bien, mi vida?», Sofía asintió, pero sus dientes castañeteaban. «Tengo frío, mamá, y hambre». Nacho rebuscó en la canasta que habían logrado salvar. Sacó unas tortillas ya aplastadas y un pedazo de queso. Lo compartió. «Coman, tiene que bastar». Mientras masticaban en silencio, observados por las sombras, la realidad de su situación se asentó sobre ellos. Estaban atrapados, afuera, una tormenta furiosa, y en algún lugar de ese cañón, hombres que los querían hacer daño. «¿Qué hacemos ahora, Nacho?», preguntó Elena, con la voz cansada. «Eladio encontrará esta cueva, es solo cuestión de tiempo». Nacho alimentaba el fuego con un palo pequeño. «No, esta cueva no es fácil de ver, las enredaderas la tapan bien, y con esta lluvia todo rastro, todo olor desaparece, estamos a salvo por un tiempo». Miró a Relámpago. «Él nos trajo aquí por una razón. Miguel no le enseñaría un escondite cualquiera». La carta decía que el verdadero tesoro estaba donde Relámpago supiera. Recordó Sofía, su curiosidad venciendo al miedo. «Aquí dentro». «Podría ser», dijo Nacho, observando los rincones oscuros más allá del círculo de luz del fuego. La cueva no parecía muy profunda. La luz del fuego alcanzaba a iluminar el fondo, a unos 10 o 12 metros de la entrada. Allí, la pared de roca se veía sólida. «Voy a echar un vistazo», anunció Nacho, tomando una rama encendida a modo de antorcha. «No vayas solo», dijo Elena poniéndose de pie. «Yo también voy», afirmó Sofía, agarrándose a su madre. Los tres, con la antorcha titilante, caminaron hacia el fondo de la cueva. El aire era quieto y olía a polvo y humedad. Las sombras se movían de forma extraña, haciendo parecer que las paredes se cerraban sobre ellos. Nacho examinó la pared del fondo. No había salidas ni túneles, solo roca sólida. Golpeó la pared con el nudillo. Sonó maciza. «Nada», murmuró, desanimado. «Es solo una cueva». Sofía, sin embargo, no estaba mirando la pared, estaba mirando el suelo. En un rincón, donde la tierra se acumulaba más, algo brilló débilmente con la luz de la antorcha. No era una piedra, era algo redondo y liso. «Miren», dijo agachándose. Con sus pequeñas manos, empezó a escarbar en la tierra suelta. No tenía que cavar mucho. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Tiró con fuerza y sacó un objeto cubierto de tierra. Era una lata redonda, vieja y oxidada, con una tapa que parecía soldada por el tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó Elena, acercándose. Nacho tomó la lata. Era pesada. La sacudió suavemente. Un sonido metálico, un tintineo sordo, salió de dentro. «No lo sé», dijo. «Pero no es una lata normal».
Sentándose en el suelo, Nacho intentó abrir la tapa con sus manos. No se movía. Buscó una piedra filosa y con cuidado golpeó el borde de la tapa. Con un crujido de óxido, la tapa cedió un poco. Un segundo golpe y saltó. Todos contuvieron la respiración. Nacho inclinó la lata sobre su mano libre. Varios objetos redondos y pesados cayeron en su palma, con un sonido denso y valioso. Eran monedas antiguas, más grandes que las de ahora. Estaban sucias, pero donde el fuego les daba, brillaba el color de un amarillo profundo e inconfundible. «Oro», susurró Elena, sin poder creerlo. «Son monedas de oro». Sofía cogió una. Era más pesada de lo que parecía. En una cara tenía la figura de un águila. «¡Es el tesoro!», exclamó, sus ojos verdes brillando con el reflejo del metal. «¡Lo encontramos!». Nacho no parecía eufórico. Contó las monedas. Había 5. 5 monedas de oro, dijo, pensativo. «Es algo, pero no es una fortuna. No es la dote de la que hablaba Miguel. Tal vez es solo una parte», sugirió Elena, una esperanza frágil encendiéndose en su pecho. «Tal vez el resto está escondido en otro lugar de la cueva». Comieron a examinar el suelo alrededor con más atención, raspando la tierra con las manos. No encontraron nada más, solo tierra, piedras y la lata vacía. El desánimo comenzó a regresar cuando, de repente, Relámpago, que había estado quieto en la entrada, resopló fuerte. Un resoplido de alerta. Luego, giró y entró trotando hacia ellos, alejándose de la entrada. Su cuerpo bloqueó la luz del fuego por un momento. Nacho se puso de pie de un salto, apagando la antorcha contra el suelo. La cueva quedó sumida en la penumbra, iluminada solo por el pequeño fuego principal cerca de la entrada. «Silencio», ordenó en un susurro áspero. Todos se quedaron quietos. El rugido de la tormenta era lo único que se escuchaba, pero luego, por encima del sonido del agua, llegó otro ruido. Voces humanas, apagadas por la lluvia, pero cercanas. «Tiene que estar por aquí. El caballo desapareció en esta zona. Con esta maldita lluvia no se ve nada. Busquen. Eladio dijo que los quiere vivos, o al menos a la niña». Los pasos chapoteaban en el barro, cada vez más cerca. Un haz de luz, una linterna potente, barrió fugazmente la entrada de la cueva. La luz pasó de largo sobre las enredaderas que ocultaban la abertura. Elena abrazó a Sofía contra su pecho, tapándole la boca suavemente para evitar que gritara. El corazón le latía tan fuerte que creía que los hombres de afuera podrían oírlo. Nacho se agachó, tenso como un resorte, listo para moverse. Sus ojos no se apartaban de la cortina de agua en la entrada. Los pasos se detuvieron justo afuera. La linterna volvió a pasar, esta vez más lenta. La luz se coló entre las enredaderas, iluminando por un segundo el interior de la cueva. Iluminó a Relámpago, que estaba quieto como una estatua, mirando hacia la luz con los ojos muy abiertos. «Aquí», gritó una voz triunfante. «Aquí hay una entrada, y el caballo está dentro». «Buen trabajo», respondió otra voz, más grave, más familiar. Era la voz de Eladio. «No se metan todavía. Ellos están armados solo con miedo». La luz de la linterna se fijó en la abertura. Una figura grande y oscura se recortó en ella. Luego, la cortina de enredaderas fue apartada violentamente. Eladio estaba en la entrada. Llevaba un impermeable negro que brillaba con la lluvia. En su mano no llevaba una linterna, sino una pistola. Detrás de él se veían las siluetas de 2 de sus hombres. Su mirada recorrió rápidamente el interior de la cueva. Vio el fuego, vio a Relámpago, y luego vio a Elena, a Sofía y a Nacho, acorralados contra la pared del fondo. Una sonrisa lenta y fría se extendió por su rostro. «Buenas tardes», dijo Eladio, con una falsa cordialidad que resultaba más aterradora que un grito. «Vaya refugio que encontraron. Muy acogedor». Eladio permaneció en la entrada de la cueva, bloqueando la luz gris de la tormenta. La pistola en su mano no apuntaba a nadie en particular, pero su presencia era suficiente. Sus 2 hombres se colaron a su lado, empapados y con caras duras. «Qué bonita reunión familiar», dijo Eladio, su mirada pasando de Elena a Nacho. «La viuda, la huerfanita y el vaquero fantasma, y el caballo rebelde, claro». «Déjelos en paz, Eladio», dijo Nacho. Su voz era calmada, pero cada palabra era como un pedernal. «Esto no tiene que ver con ellas». «Claro que tiene que ver», rugió Eladio, y por un instante la máscara de falsa cordialidad se cayó, mostrando la rabia y la codicia de debajo. «Tiene que ver con lo que es mío, con lo que Miguel me robó». «Miguel no le robó nada»,
gritó Elena, abrazando a Sofía más fuerte. «Cállate, mujer», espetó Eladio sin mirarla. Sus ojos estaban fijos en Nacho. Él sabía que ese terreno del cañón era parte de la escondida. «Lo que ustedes dos enterraron ahí me pertenece. Era tierra libre. No tenía dueño», replicó Nacho, moviéndose un poco, colocándose ligeramente delante de Elena y Sofía. «Todo aquí tiene dueño». Eladio dio un paso al frente. El fuego crepitante iluminaba su rostro sudoroso. «Y yo soy el dueño. Ahora se acabaron los juegos. ¿Dónde está?» «¿Dónde está qué?», preguntó Nacho ganando tiempo. «El tesoro, viejo tonto. Las monedas, el oro, lo que encontraron aquí». Su voz resonó en las paredes de la cueva. Relámpago resopló y pateó el suelo con una pata. Fue entonces cuando los ojos de Eladio, escudriñando la cueva, vieron el brillo tenue cerca del fuego, las 5 monedas de oro que Nacho había dejado en el suelo después de examinarlas. «Ahí», susurró, con una sonrisa de triunfo. Señaló con la pistola. «Recógelas, Ramón, tráemelas». Uno de sus hombres, un tipo joven y musculoso, se acercó con cautela, mirando a Relámpago con desconfianza. Se agachó, recogió las monedas y se las llevó a Eladio. Eladio las tomó y las hizo sonar en su mano. Su sonrisa se desvaneció. «5», dijo, su voz ahora peligrosamente baja. «Solo 5 monedas. ¿Dónde está el resto?» «No hay resto», dijo Elena. «Eso es todo lo que encontramos. Un señuelo, como decía Miguel». La mención del nombre de Miguel y de la carta hizo que los ojos de Eladio se encendieran. «Ah, sí, la famosa carta, la que te dejó el difunto». Se acercó más, ignorando a Nacho ahora, concentrado en Elena. «Ella te dijo dónde está lo demás, ¿verdad? La verdadera dote para la princesita». «Mamá», murmuró Sofía, escondiendo la cara en el vientre de su madre. «No le hable a ella», intervino Nacho, dando otro paso. «Hable conmigo». «Tú no eres nadie», gritó Eladio, volviéndose hacia él. «Eres un don nadie que regresa a buscar migajas. Yo hice el trabajo pesado, yo me deshice del problema, y ahora el premio es mío». La confesión, tan brutal y directa, colgó en el aire humeante de la cueva. Por un momento, solo se oyó la lluvia. «Usted mató a Miguel», dijo Elena, y su voz no era un grito, sino una declaración plana, cargada de un dolor infinito. Eladio se encogió de hombros, como si hablara del tiempo. «Fue un accidente que él mismo provocó por ser tan terco, como tú». Señaló a Elena con la punta de la pistola. «La carta, Elena, dámela, y dime dónde está el resto del oro». «No la tengo», mintió ella, sintiendo el sobre de Miguel como una brasa dentro de su blusa. «Mientes». Eladio dio un paso rápido, furioso. En un movimiento inesperado no fue hacia Elena, extendió el brazo y agarró a Sofía del pelo, tirando de ella hacia sí. «No», gritó Elena, tratando de aferrarse a su hija, pero el otro hombre, Ramón, la sujetó por los brazos. «Mamá», chilló Sofía pataleando mientras Eladio la levantaba del suelo, apretándola contra su cuerpo grasoso. La pistola ahora descansaba cerca de la sien de la niña. «Suéltela», rugió Nacho dando un paso adelante. Su cuerpo temblaba de rabia contenida. «Quieto», ordenó Eladio, apretando más a Sofía, que lloraba de terror. «Un paso más y la princesa se duerme para siempre. ¿Entendido?» Nacho se detuvo en seco. Sus puños estaban apretados, sus nudillos blancos. «Eso es mejor», dijo Eladio, recuperando el aliento. «Ahora, negociemos. Tú, Elena, me das la carta y me dices dónde está el tesoro completo. A cambio, te devuelvo a tu hija, viva. Es una oferta generosa, solo la hago una vez». No sé dónde está», lloriqueó Elena, luchando contra las manos que la sujetaban. «La carta solo decía que confiáramos en el caballo». Eladio miró a Relámpago, que estaba tenso, observando la escena con sus ojos grandes. «¿El caballo? ¿Miguel les dejó un acertijo de niños?». Soltó una risa corta y fea. «Bueno, entonces el caballo vendrá con nosotros también, y el viejo Nacho puede quedarse aquí, en esta cueva bonita, para siempre». Nacho no movió un músculo, pero sus ojos, en la penumbra, se encontraron con los de Sofía. La niña, aterrorizada, con las mejillas bañadas en lágrimas, lo miró. Nacho hizo un movimiento muy pequeño, casi imperceptible. Parpadeó lentamente, una vez, 2 veces. Luego bajó la mirada hacia sus propias manos y las abrió un poco, como mostrando que estaban vacías. Sofía, que era una niña lista y que había pasado horas observando a los animales y a las personas,
Captó algo. Un mensaje. Nacho le estaba diciendo que estuviera quieta, que confiara. El lloriqueo de Sofía se detuvo un poco. Respiró hondo, un sollozo tembloroso, y asintió con la cabeza, un movimiento tan pequeño que solo Nacho lo vio. «Bueno, me aburro», anunció Eladio. «Ramón, registra a la mujer, busca la carta». El hombre que sujetaba a Elena comenzó a manosearla, buscando en sus bolsillos. Elena forcejeaba, gritando: «Aquí no hay nada, déjeme». Nacho vio su oportunidad. La atención de Eladio y su otro hombre estaba en Elena. El caballo Relámpago estaba justo detrás de ellos, cerca de la entrada, con el paso bloqueado por los cuerpos de los hombres. «Oiga, Eladio», dijo Nacho, levantando la voz para que sonara derrotada. «La carta la tengo yo». Eladio giró la cabeza hacia él, interesado. «¿Ah, sí? ¿Dónde?» «La escondí», dijo Nacho, hablando despacio, arrastrando las palabras. «Afuera, antes de entrar a la cueva, por si pasaba algo. No es muy inteligente llevar todo en el mismo lugar, ¿sabe?» Eladio lo miró con suspicacia, pero la codicia venció. «¿Dónde afuera?» «En un hueco, en un árbol, a unos 100 pasos de aquí, siguiendo el arroyo seco». Nacho señaló vagamente hacia la cortina de lluvia. «Un mezquite torcido, tiene una raíz que parece una serpiente, ahí está». Elena lo miró, confundida. No había ningún árbol así. «Si me mientes», advirtió Eladio. «¿Para qué le mentiría?», dijo Nacho, encogiéndose de hombros con una actitud de rendición. «Usted tiene a la niña, yo quiero que la suelte. Usted quiere el tesoro, yo le digo dónde está la carta que lo lleva a él, es simple». Eladio lo estudió por un largo momento. Luego asintió. «Tú», le dijo al otro hombre, el que no sujetaba a Elena, «ve con él, que te muestre, si trata algo dispara. Y tú, Ramón, no dejes ir a la mujer». El hombre, un tipo delgado con una cicatriz en la mejilla, empujó a Nacho con la culata de su rifle. «Vamos, viejo». Nacho caminó hacia la entrada, pasando junto a Eladio y la llorosa Sofía. Al pasar, sus ojos se encontraron de nuevo con los de la niña. Esta vez hizo una seña más clara. Miró hacia Relámpago, luego hacia la entrada, y frunció ligeramente los labios en un gesto que era casi un silbido sin sonido. Sofía lo entendió. Había visto a Nacho hacerle ese mismo gesto a Relámpago antes, en el rancho. Nacho y el hombre de la cicatriz salieron a la tormenta. La cortina de agua los engulló de inmediato, y sus figuras se desdibujaron tras el manto gris de la lluvia. Dentro de la cueva, el silencio era tenso, solo el sonido de la lluvia y la respiración agitada de Elena. «Tu amigo es más listo de lo que parece, Elena», dijo Eladio, ajustando su agarre en Sofía. «Pero no lo suficiente. Cuando tenga la carta y el tesoro, ustedes tres ya no serán un problema. Un accidente, como el de Miguel. Trágico». Elena no respondió. Sus ojos estaban fijos en la entrada. Rezaba porque el plan de Nacho, cualquiera que fuera, funcionara. Rezaba porque su hija estuviera a salvo. Y, en lo más profundo de su corazón, una pequeña y feroz esperanza comenzó a arder, alimentada por la fe que Miguel había tenido en su caballo y por la luz de determinación que había visto en los ojos de Nacho al salir. Los segundos que siguieron a la salida de Nacho se estiraron como horas dentro de la cueva. El rugido de la tormenta era la única respuesta a las preguntas que gritaban en la mente de Elena. Eladio ajustó su agarre en Sofía. La pistola no se movía de su sien. «Tu amigo tiene 5 minutos», dijo, mirando a Elena. «Luego, las cosas se pondrán feas». Sofía, con las mejillas brillantes por las lágrimas, dejó de forcejear. Sus ojos, muy abiertos, miraban a Relámpago. El caballo estaba quieto, pero sus orejas giraban como radares, captando cada sonido de fuera. Ella recordó el gesto de Nacho, los labios fruncidos como para silbar. Afuera, en la cortina gris de la lluvia, Nacho caminaba delante del hombre de la cicatriz. El agua les empapaba hasta los huesos en segundos. «Apúrate, viejo», gruñó el hombre, empujándolo con el rifle. «¿Dónde está ese árbol?» «Allá», señaló Nacho hacia un grupo de sombras indistinguibles. Cerca de esas rocas, en realidad, no iba a ningún árbol. Iba alejándose de la cueva, pero no mucho. Necesitaba espacio. Necesitaba que el sonido de la tormenta cubriera lo que iba a hacer. Cuando llegaron a un parche de terreno más abierto, rodeado de arbustos altos, Nacho se detuvo. «Aquí. El árbol ya no está. Lo cortó un raño, hace años», dijo volviéndose lentamente hacia el hombre. «¿Qué?» El hombre de la cicatriz frunció el ceño, confundido. Luego, su expresión se endureció.
Me estás tomando el pelo. Sí, admitió Nacho, con una calma aterradora. El hombre levantó el rifle, pero Nacho ya estaba en movimiento. No era un movimiento joven ni rápido, pero era preciso. Esquivó la culata que venía hacia su cabeza y se lanzó contra el hombre, agarrándolo por la cintura. Los dos cayeron al lodo, una masa de ropa mojada y brazos que forcejeaban. El rifle se disparó al cielo, el sonido apagado por la lluvia. Nacho, que conocía la tierra y la lucha cuerpo a cuerpo, logró poner una rodilla en el pecho del hombre, le arrebató el rifle de las manos y lo golpeó una vez, con fuerza seca, en la cabeza. El hombre de la cicatriz se quedó quieto, aturdido. Nacho respiró con dificultad, se puso de pie, tomó el rifle y sin perder un segundo más, se llevó 2 dedos a la boca y lanzó un silbido. No era un silbido cualquiera, era agudo, largo y luego corto, el mismo que usaba con Relámpago para llamarlo cuando estaban en el monte. Dentro de la cueva, Relámpago levantó la cabeza de golpe, sus orejas se pararon hacia adelante. Sofía lo vio y supo. Eladio también lo oyó, pero para él era solo un sonido extraño en la tormenta. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando hacia la entrada. Fue todo el descuido que Relámpago necesitó, el caballo salvaje, el que nadie podía domar, el que había seguido a Miguel por estas mismas montañas. Cargó, no hacia Eladio, no directamente, corrió hacia la pared de la cueva, junto a la entrada, y de un golpe seco de sus patas traseras, pateó una roca suelta del tamaño de una cabeza. La roca salió disparada como un proyectil, y golpeó a Ramón, el hombre que sujetaba a Elena, en la espalda. ¡Ay!, gritó Ramón, soltando a Elena por el impacto y el dolor. Eladio, distraído por el movimiento y el grito, giró la cabeza por una fracción de segundo. Fue el segundo que Elena necesitó. Liberada, no huyó. Con una fuerza que no sabía que tenía, se abalanzó sobre Eladio y le mordió el brazo que sostenía la pistola, con todas sus fuerzas. ¡Suéltala, asesino! Eladio rugió de dolor y sorpresa. Su agarre en Sofía se aflojó. La niña, aprovechando el momento, se dejó caer al suelo y rodó lejos, hacia el fuego. La pistola se disparó. La bala se incrustó en el techo de la cueva, haciendo llover polvo y piedrecillas. ¡Ramón, agárralos!, vociferó Eladio, sacudiendo el brazo para liberarse de Elena, que seguía aferrada a él como una fiera. Pero Ramón estaba aún doblado por el dolor de la roca, y entonces Relámpago cargó de nuevo. Esta vez directo hacia Eladio. El caballo se paró sobre sus patas traseras, sus cascos delanteros cortando el aire justo frente al rostro del hombre. Eladio gritó, retrocedió y tropezó con una piedra, cayendo de espaldas al suelo. La pistola salió volando de su mano y se perdió en la penumbra. En ese momento, Nacho apareció en la entrada. Estaba empapado, embarrado, y llevaba el rifle del hombre de la cicatriz. Vio la escena. Eladio en el suelo, Elena liberándose de él, Sofía junto al fuego, y Relámpago resoplando furiosamente sobre el hombre caído. «Elena, Sofía, salgan», gritó Nacho. Pero Eladio no estaba acabado. Con un gruñido se puso de rodillas y sacó un cuchillo largo de su bota. Su mirada, llena de odio puro, se clavó en Nacho. «Tú, siempre tú, estorbando», escupió. Nacho dejó el rifle a un lado. No servía en un espacio tan cerrado. Se cuadró frente a Eladio. Los 2 hombres, uno mayor pero hecho de alambre y cuero, el otro más joven y pesado pero fuera de forma, se miraron a los ojos. «Esto acaba aquí, Eladio», dijo Nacho. Eladio atacó primero, lanzando una estocada torpe con el cuchillo. Nacho lo esquivó con un movimiento lateral, agarró el brazo de Eladio y lo torció. Eladio gritó, pero usó su peso para empujar a Nacho contra la pared de la cueva. El aire salió de los pulmones de Nacho con un sonido sordo. Elena, viendo la pelea, buscó algo, cualquier cosa, para ayudar. Sus manos encontraron la lata oxidada que había contenido las monedas. Sin pensarlo, la agarró y, corriendo, la estrelló con fuerza contra la espalda de Eladio. Eladio soltó un gruñido de sorpresa y dolor, y su agarre en Nacho se aflojó. Fue la oportunidad que Nacho esperaba. Se liberó, agarró el brazo que sostenía el cuchillo y lo golpeó contra la pared de roca, 1, 2 veces. Los dedos de Eladio se abrieron y el cuchillo cayó al suelo. Luego, con una fuerza final que venía de años de arrepentimiento y de la promesa hecha a un amigo muerto, Nacho lanzó un puño directo a la mandíbula de Eladio. El sonido del impacto, un crujido seco, resonó en la cueva. Eladio cayó hacia atrás, inconsciente, sobre el suelo de tierra. Nacho se quedó de pie, jadeando, con los nudillos sangrantes. Miró a Elena, luego a Sofía, que corría hacia su madre. ¿Están bien?, preguntó con la voz ronca. Sí, respondió Elena, abrazando a Sofía con fuerza. Tú
Tu mano. No es nada. En ese momento, desde fuera, por encima del sonido de la lluvia que empezaba a amainar, llegó un nuevo sonido. No era un relincho, era el motor de un auto, y luego otro, y unas sirenas, lejanas al principio pero acercándose rápidamente. Luces rojas y azules parpadearon en la entrada de la cueva, pintando las paredes de colores extraños. «La policía», susurró Elena, sin poder creerlo. Dos agentes de la Policía Municipal de San Miguel, con impermeables y linternas potentes, aparecieron en la entrada, pistolas en mano. «¡Alto! ¡Policía!», gritó uno. Vieron la escena, un hombre inconsciente en el suelo, otro hombre retorciéndose de dolor en un rincón, una mujer y una niña abrazadas, un caballo nervioso y un hombre mayor de pie, con las manos en alto. «No disparen», dijo Nacho, con calma. «El hombre del suelo es Eladio Gómez, dueño de La Escondida. Quemó mi establo, nos persiguió y tomó a la niña como rehén. El otro es su cómplice. Yo soy Ignacio Morales. Esta es Elena Fernández y su hija Sofía, del rancho El Porvenir». Uno de los agentes, un hombre serio de unos 40 años, reconoció a Elena. «Doña Elena, ¿esto es cierto?» «Sí», afirmó ella, con voz firme ahora. «Todo es cierto. Él también mató a mi esposo, Miguel Fernández, hace un año. Hay una carta que lo prueba». El agente miró a Eladio, que empezaba a gemir y a moverse en el suelo. Luego miró a su compañero. «Aseguren a esos dos, y llamen a una ambulancia. Parece que el señor Gómez necesitará un doctor antes de ir a la cárcel». Mientras los agentes esposaban a Eladio y a Ramón, el otro hombre de Eladio, el de la cicatriz, apareció tambaleándose en la entrada, sosteniéndose la cabeza. Fue esposado también. La tormenta, de repente, comenzó a ceder. La cortina de agua se convirtió en llovizna y un rayo de sol débil se coló por las nubes, iluminando la entrada de la cueva. Elena, Sofía y Nacho salieron al aire libre. Respiraron el aire limpio y húmedo. A lo lejos, en el camino del cañón, se veían las luces de más vehículos policiales. «¿Cómo supieron venir?», preguntó Elena al agente serio. «Don Toño, el que trabaja a veces para usted, dio la voz», explicó el agente. «Vio la camioneta de Eladio ir hacia su rancho anoche y luego vio el incendio en el establo. Supuso lo peor. Nos avisó esta mañana y siguió el rastro de las huellas y el chisme de los vaqueros que vieron bajar a gente al cañón. Tuvimos suerte de que la tormenta nos retrasara, pero no los detuvo a ustedes». Elena miró a Nacho. La gratitud que sentía era tan grande que no cabía en palabras. Nacho le sostuvo la mirada y asintió una vez. No hacían falta más palabras. Sofía se soltó de su madre y corrió hacia Relámpago, que pasía hierba mojada cerca. Lo abrazó alrededor del cuello. «Gracias», le susurró al caballo. «Eres el mejor guardián». Relámpago resopló, como si dijera «claro que sí», y siguió comiendo. El agente serio se acercó a ellos. «Necesitaré que vengan a la estación a declarar, y esa carta será una prueba clave». «La tengo», dijo Elena, tocando el sobre dentro de su blusa. «Y hay más. Hay un tesoro, o lo que queda de él». El agente levantó una ceja, pero asintió. «Eso lo veremos después. Por ahora lo importante es que están a salvo». Mientras los agentes organizaban el traslado de los detenidos y un par de ambulancias subían con dificultad por el sendero, Nacho miró hacia el interior oscuro de la cueva, donde las 5 monedas de oro seguían en el suelo, olvidadas por un momento. El tesoro no estaba completo. La carta de Miguel decía que era solo una parte, que Relámpago sabía el camino al resto, pero por ahora, con el sol asomando y la amenaza de Eladio neutralizada, por primera vez en mucho tiempo, podían respirar tranquilos. El peligro había pasado, pero la promesa a Miguel, la promesa de encontrar la dote completa para Sofía, aún estaba pendiente. El viaje de regreso desde el cañón del Sopilote fue lento y silencioso. La camioneta de la policía los llevó primero a San Miguel, donde pasaron la mayor parte del día dando su declaración. Eladio, con la mandíbula vendada y esposado, no dijo una palabra. Sus hombres, asustados, contaron todo lo que sabían. La carta de Miguel, arrugada y manchada, fue la prueba que faltaba. Cuando por fin los dejaron ir, un agente les ofreció llevarlos de vuelta a El Porvenir. «No hay problema, doña Elena, es nuestro deber». «Gracias», dijo Elena, pero miró a Nacho. «Pero tenemos una parada que hacer primero». Nacho entendió, asintió. El agente los dejó en el punto más cercano al cañón al que podía llegar el vehículo. Desde allí caminaron de nuevo, pero esta vez no había prisa, ni miedo.
Solo ellos tres, Relámpago y el viejo Pancho, que había aparecido pastando tranquilamente cerca del camino, como si los hubiera estado esperando. Era casi el atardecer cuando llegaron de nuevo a la entrada de la cueva. El sol bajo pintaba las rocas de color naranja y dorado. ¿Y ahora?, preguntó Sofía tomando la mano de Nacho con naturalidad. Ahora, le preguntamos a él, dijo Nacho, señalando a Relámpago. El caballo los miraba. Nacho se acercó y le habló suavemente, al oído. Miguel te enseñó el camino, ¿verdad, amigo? A lo verdadero, a lo que vale más que el oro. Llévanos, por favor. Relámpago resopló, dio media vuelta y comenzó a caminar, no hacia la cueva, sino bordeando la base de la montaña, por un sendero casi invisible entre los arbustos. Lo siguieron. El camino subía un poco, serpenteando. Después de unos 15 minutos, llegaron a un pequeño claro escondido bajo un risco que lo protegía como un techo natural. Allí, en el centro, crecía un árbol hermoso y solo, un viejo encino, y al pie del árbol, la tierra parecía diferente, más suelta. Relámpago se detuvo junto al árbol y raspó el suelo con una pata, una y otra vez. «Aquí», dijo Nacho, y su voz temblaba. Esta vez no cavaron con las manos. Nacho había traído una pequeña pala plegable de la camioneta. Cavó con cuidado. A poca profundidad, la pala golpeó algo duro. No era una caja de madera. Era un cofre de metal pequeño pero sólido, protegido del óxido por una gruesa capa de grasa y tela de saco. Con mucho cuidado, lo sacaron a la superficie. El cofre tenía una cerradura simple. Nacho usó la punta de la pala y la forzó. El sonido del metal al abrirse fue claro en el silencio del claro. Dentro, brillaba el verdadero tesoro. Muchas más monedas de oro, antiguas y hermosas. Unos pocos joyas sencillas, un collar y unos aretes que parecían muy antiguos. Pero encima de todo, había un sobre blanco, limpio, con una sola palabra escrita: Sofía. Sofía cogió el sobre con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una hoja de papel con un dibujo infantil en una esquina, un sol con ojos sonrientes. Era el dibujo que ella le había regalado a su padre para su cumpleaños, semanas antes de que muriera. Debajo, la letra de Miguel. «Léelo, mamá», pidió Sofía, entregándole la carta a Elena, porque las lágrimas ya nublaban su propia vista. Elena tomó la hoja, respiró hondo y comenzó a leer en voz alta, mientras el viento suave movía las hojas del encino. Mi querida Sofía, mi rayito de sol, si estás leyendo esto, es que fuiste muy valiente y llegaste hasta aquí con mamá y con el tío Nacho. Seguro que ya eres una niña grande. Las monedas y las joyas de este cofre son para ti, para que estudies lo que quieras, para que veas el mundo, para que tus sueños vuelen tan alto como tú quieras. Pero quiero que sepas que el verdadero tesoro no es esto. El verdadero tesoro es el amor que te tengo yo, que te tendré siempre, desde donde sea que esté. El amor de tu mamá, que es la mujer más fuerte y buena que conocerás, y el amor del tío Nacho, que es el hermano que yo elegí y que te protegerá como lo haría yo. Cuida de ellos, como ellos cuidarán de ti. Sé curiosa, sé valiente, y ríe mucho. Te amo más que a todas las estrellas del cielo. Para siempre, tu papá, Miguel. Cuando Elena terminó de leer, ya no podía contener el llanto. Sofía lloraba también, abrazada a su madre, pero en su rostro había una sonrisa a través de las lágrimas, una sonrisa de paz y de un dolor que por fin empezaba a sanar. Nacho se había quitado el sombrero. Tenía la vista baja, pero sus hombros temblaban ligeramente. Se acercó y puso una mano grande y callosa sobre la cabeza de Sofía. «Tu papá tenía razón», dijo, con la voz más ronca que nunca. «Eres el tesoro más grande». Pasaron un largo rato allí, en silencio, bajo el árbol. Luego, cerraron el cofre. Nacho lo cargó. El regreso a El Porvenir, ya con las últimas luces del día, tuvo un aire diferente. Era el regreso a casa. La casa seguía en pie, pero el establo era un montón de cenizas y vigas negras. El olor a quemado aún flotaba en el aire, pero el rancho entero parecía respirar aliviado. Los otros animales, las vacas y los 2 caballos de trabajo, estaban bien en el potrero grande. Los días siguientes fueron de mucho trabajo y muchas visitas. La policía vino a recoger la declaración final. Don Toño y otras personas del pueblo llegaron a ofrecer ayuda para reconstruir el establo. La noticia de la captura de Eladio y de la confesión de la muerte de Miguel corrió por toda la región. La gente miraba a Elena con un nuevo respeto y a Nacho con una curiosidad amable.
Una tarde, una semana después, Elena y Nacho estaban sentados en los escalones de la casa, viendo a Sofía correr por el patio con Chato, el perro. El cofre con el tesoro estaba guardado en un lugar seguro. Habían vendido solo 2 monedas, las suficientes para pagar las deudas más urgentes y comprar materiales para el nuevo establo. He estado pensando, dijo Elena, sin mirar a Nacho, observando a su hija. Este rancho es muy grande para 2 personas, necesita un vaquero de verdad, de esos que entiendan a los caballos y no le tengan miedo al trabajo duro. Nacho no respondió de inmediato. Jugueteó con el extremo de su pañuelo azul. Conozco a uno, dijo al fin. Es un viejo terco, tiene algunos años encima, pero es honrado, y le debe una promesa a un buen amigo, la promesa de cuidar de su familia. Elena miró hacia él. Sus ojos verdes ya no tenían esa lejanía triste, ahora tenían una luz tranquila. ¿Y ese vaquero aceptaría quedarse? Aunque el salario no sea mucho al principio, pero tendría un techo, comida y una familia. Nacho la miró. En sus ojos avellana, ella vio el peso de 12 años de ausencia y el alivio luminoso del regreso. Asintió con la cabeza, un movimiento lento y solemne. Aceptaría, con mucho gusto. Sofía, que los había escuchado, corrió hacia ellos, se trepó al regazo de Nacho, algo que hacía ahora con total confianza. ¿Te quedas para siempre, abuelo Nacho? Nacho la rodeó con un brazo. Para siempre, chaparrita, si tú y tu mamá me lo permiten. Claro que sí, gritó Sofía, abrazándolo. Ahora tenemos un abuelo vaquero, y Relámpago ya no está solo. En efecto, Relámpago estaba en el corral nuevo que habían improvisado. Ya no corría de un lado a otro ni se paraba en 2 patas. Pastaba tranquilo, observando el horizonte con una calma nueva. A veces, Sofía se le acercaba, y él bajaba la cabeza para que ella le acariciara el hocico. La paz no llegó de golpe. Llegó con los días, con el sonido del martillo reconstruyendo el establo, con el olor a tierra mojada después del riego, con las risas de Sofía en el patio, con las conversaciones silenciosas entre Elena y Nacho al atardecer. Una tarde, meses después, el nuevo establo ya estaba terminado. Era más pequeño, pero sólido. Elena, Sofía y Nacho estaban de pie frente a él. El rancho El Porvenir respiraba de nuevo. No era el mismo que antes. Había cicatrices, como las de Nacho en los nudillos y las de Elena en el corazón, pero era fuerte, y estaba lleno de vida. Nacho miró hacia las montañas, hacia el cañón del Sopilote. Luego miró a Elena y a Sofía, que se apoyaba en él. Miguel puede descansar en paz ahora, dijo, en voz baja. Su tesoro está a salvo. Elena asintió. Tomó la mano de su hija y apoyó la otra en el hombro de Nacho. No eran una familia común. Estaban unidos por la pérdida, por un secreto de oro, por la lealtad de un caballo y por el amor de un hombre que, desde la memoria, seguía cuidándolos. El sol se ponía, pintando el cielo de morado y naranja sobre Jalisco. En El Porvenir, la noche caía tranquila, prometiendo un nuevo amanecer. Un amanecer sin miedo, con el futuro por delante, y con el corazón lleno de los recuerdos de ayer y la esperanza de mañana.